¿Listos? Sí, empieza. Hola, Inculto Podcast, el tercer episodio. El día de hoy estamos grabando. Estoy muy incómodo porque es 2 de junio y este capítulo sale el 21. Entonces siento que le estoy hablando al futuro y me siento muy incómodo. ¿Cómo te sientes tú, Carlos, el día de hoy? Para mí es lo más normal. No le veo ninguna diferencia, la ¿No verdad. sientes que estás atrasado en el tiempo? No, la neta no siento nada. Es que yo siento que el Luisca del 21 de junio no va a pensar lo mismo que el Luisca del 2 de junio y estoy frustrado. ¿A partir de hoy? ¿Eh? ¿A partir de hoy? A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti. Porque te ¿Por qué me volteas a ver mientras el Luis me dice esas cosas? Porque Entonces- comparto sus sentimientos. Espero les haya gustado el capítulo anterior que hablamos de la justicia. Estuvo muy interesante Estuvo y el zarra. Joshua se sintió muy incómodo porque no llegó a conclusiones. Y pues para recordar que en este podcast, en ese espacio, no siempre vamos a llegar a conclusiones. Es más, la mayoría del tiempo no vamos a llegar a conclusiones. Yo creo que en este capítulo sí, y creo que va a durar como 15 minutos. ¿O tú qué crees? ¿No? Nada, yo digo que no vamos a llegar a nada. Otra vez. Yo digo que tampoco. Yo digo que sí. Y la verdad no tuve, ni siquiera puedo poner un título, no tuve título. Entonces vamos a hablar en teoría sobre ciencia y filosofía, cómo se complementan, si hay que seguir nomás a una, si hay que seguir nomás a la ciencia y los datos concretos, exactos, si es lo que nos dice y lo que se ha descubrido con la ciencia, si hay que filosofar mucho y razonar las cosas, si hay una convergencia ahí. Entonces vamos a ver ¿Qué haces qué tú, onda. Carlos? Y es ¿Qué que haces? a través de los años, hemos visto que el ser humano se ha exponenciado muchísimo el aumento de la tecnología, la ciencia y los descubrimientos. Hemos visto cómo pasar de cazar con un palo, Elon ahora Musk. literalmente tenemos nuestras granjas para producir nuestra carne y de verdad la tecnología se ha exponenciado bastante. Uber Eats. Y para facilitar nuestras necesidades básicas, ¿no? De Uber que Eats en bici. el Uber Eats suministro en de- bici. Uber Eats en bici, neta, ese no es un avance tecnológico. Como el capítulo anterior, si tú tienes Uber Eats en bici, por favor, busca tu trabajo, por favor, te lo ruego. Te lo ruego todo mi No tiene corazón. nada de malo, güey. Es un trabajo No tiene nada de digno, malo, güey. pero llegan muy tarde, güey, se tardan mucho. Pues pide más temprano. Estoy de acuerdo con eso. No hace nada, de todas maneras la comida se tarda y llega la neta, no, ojalá. O deberían de agarrar el algoritmo que pongan lugares cerquita, pero luego viene un vato ahí de quién sabe dónde, China. como 10 kilómetros, y no, ese no es un avance tecnológico, Uber Eats, no es. Entonces, hemos visto cómo hemos mejorado en medicina, en antiinflamatorios, en vacunas, vamos a tocar el tema de las vacunas, antivacunas imbéciles, antibióticos para preservar la vida, pero no veo que haya un avance filosófico. O sea, haya habido un avance científico, hemos descubierto más acerca del universo, hemos Simón. descubierto más acerca de nuestros orígenes, por así decirlo, del espacio, cosas que, y ha sido exponencial, o sea, literalmente, o sea, es súper rápido lo que hemos avanzado. Pero siento que el cuestionamiento de esas tecnologías, o sea, no hemos avanzado en el razonamiento acerca de ellas, en la filosofía detrás de eso. Siento que la filosofía se ha dejado un poquito de lado, esta onda de razonar, de tener pensamiento crítico, de preguntarte por qué las cosas, y literalmente, simplemente la ciencia ha avanzado muchísimo. Entonces, eso es lo que planteamos el día de hoy, es lo que vamos a hablar el día de hoy, y voy a empezar con un enunciado que viene en un artículo y decía, Ciencia. ¿eh? No. El artículo se llama Filosofía para qué, está muy chido, la neta, léanlo. Redalic. Ojalá nos patrocinen algún día. De ahí sacamos todo. Oye, ¿es legal Redalic? Ni sé. ¿Sí? ¿Es legal? Nunca he ¿Legal? usado Redalic. No sé. ¿Será legal? Sí. ¿Por qué no? Pues sí. Sí. Digo, ¿está en internet? Si Elon Musk ¿Qué lo podrá dice, ser es legal. ilegal que esté en internet? No Yo no sé. creo. Casi No nada, sé. todo está Ya, regulado exactamente, perfectamente. todo. Sí. Así es. Digo, si en el blog de Narco podíamos ver el blog del Narco, podemos ver. Si Megan is Missing lo subieran. A YouTube. A ver, qué fuerte. Si no han visto Megan is Missing, vean esa Véanla. película. Va a cambiar su vida, es ¿Cómo transformadora. te sentiste? No, ¿Es ciencia o filosofía? filosofía. Y Filosofía. este lo decía un vato, la neta no noté el nombre del vato, pero decía esto.
Y decía, el verdadero conocimiento es el conocimiento científico. Ya empezamos mal a la ¿Qué? vez. El verdadero No, conocimiento es cinéfilo. No pasa nada. El Luisca del 21 de junio va a poder sobrellevar esto que está pasando. El verdadero conocimiento es el conocimiento científico. Lo que no es conocimiento científico no es Ok. conocimiento. Es una apariencia de conocimiento que no tiene valor. La filosofía no es una ciencia. ¿Para qué necesitamos la filosofía? Entonces, ¿qué está diciendo? Lo único que es conocimiento real es el conocimiento científico, lo que es comprobable, los datos. Ajá. O sea, la gravedad, 9.8 metros sobre segundo. Eso es conocimiento. Todo aquello que es filosófico, de la razón, del corazón, de los sentimientos, no es conocimiento de verdad. Cosa que yo estoy completamente en desacuerdo de eso. Ujú. O sea, creo que hay unas... De hecho, hay unas ondas que se llaman habilidades sociales, ¿no? En las que no son ondas científicas, no son de que comprobables, no son datos, no son ciencias exactas, sino que son habilidades que tenemos las personas y que vamos desarrollando y que tienen que ver con la filosofía, ¿no? Sí. Y dejando así sobre la mesa, obviamente no somos filósofos, absolutamente Ni para nada. científicos. Tú eres ingeniero, ¿no te cuenta? Veterinario. Ajá. No sé. ¿Qué es un científico, güey? Ajá. Vamos a empezar por ahí. Ciencia traviesa. ¿Quién viene de ciencia traviesa? Ciencia traviesa. ¿Nunca dice ciencia traviesa? El Me programa de Fox. suena eso, pero no lo Era recuerdo. genial, era genial. Kant, uno de los filósofos más importantes Sí, sí que, sé quién que es. hay, dice, no se puede aprender filosofía, solamente se puede aprender de filosofía pues, de la historia, filosofía histórica, pero no filosofía en sí, o sea, de filosofía aplicable. Lo único que se debe de enseñar es que las personas a filosofar, o sea, que las personas aprendan a razonar. Entonces, realmente, ¿quién es filósofo, quién no? Pues está debatible, o sea, cualquiera de nosotros Puede ser. puede tener... O puede no ser. Cada quien tiene una cosmovisión y una Ajá. filosofía de vida. ¿Qué es Entonces, una cosmovisión? una cosmovisión... Qué bueno que lo preguntas, Carlos, porque lo traigo aquí apuntado. Dice, es la concepción que tenemos del mundo. Eso es una cosmovisión. Vaya. No es la Vaya, visión de Cosmo del ¿Entendiste? Espacio. ¿Entendiste? Creo que sí. ¿Entendiste? Entonces, creo que todos tenemos una forma en la que vemos el mundo. Todos tenemos Ujú. un concepto del mundo. Ajá. Ok. ¿Cómo es el mundo? Hay personas que piensan que cuadrado. la Tierra es plana, Gracias. por ejemplo. Y voy a tomar un paréntesis aquí. Para todos los antivacunas. Quiero hacer un comunicado el día de hoy. Yo sé que Sonora las... ganadora. Cállate, güey. Oye, ya pasaron las elecciones, no importa. No Puedes pasa decir lo nada. que quieres. Puedo decir lo que quieras. ¿Cuándo se dice el resultado? ¿Sabes? Ayer. No sé, estoy enterado de importa. nada de No la es por- no política. importa. güey. Pero puedes hacer anuncios políticos porque ya Para pasaron. los ya no antivacunas. pasa. Para todos los antivacunas. Te quiero decir el día de hoy. Eres muy egoísta, amigo. Porque hay tantas personas que han muerto en esta pandemia que hubieran dado todo lo que tienen y familiares que ahorita darían todo lo que tienen para que sus familiares hayan tenido esa vacuna. Y que tú seas antivacunas nomás porque no tienes, que eres ignorante y no tienes conocimiento, de verdad está mal. Porque dicen que es una decisión personal, pero no debería ser una decisión personal porque afecta a los demás, afecta a mi familia, afecta a mis amigos, afecta a mis seres queridos y me afecta a mí si no te pones la vacuna. Así que ponte la maldita vacuna, imbécil. Listo. Listo. Se cierra ¡Ping! paréntesis. El de La Voz México. Igual selección natural. No. Sí, sí, por supuesto. sea, Nunca qué falla. enfermo. Si quieres Qué ser parte de enfermo. la selección natural, pues no te la pongas. Pero pues allá tú, ¿no? Pero pues te va a Ujú. morir. Entonces, pues, hay una onda que se llama, muy interesante, que se llama naturalismo filosófico. Yes. ¿Qué es el naturalismo filosófico? Estaba leyendo un libro que se llama El relojero ciego. Y no me acuerdo cuál es el subtítulo, algo así de que por qué el universo no necesita un creador, algo así se llama. De Richard Dawkins. Es un ateo, creo que ganó un premio Nobel, algo así. Es un ateo muy famoso. Es un ateo muy famoso que habla de la evolución. El vato es un darwinista, o sea, Darwin es su dios. El vato su religión es el darwinismo. ¿Quién es? Literal. él? Es pariente del mono. ¿Eh? El mono y la mona tienen monitos. Tú lo conoces. Vean el niño predicador. El niño predicador remix. Quiten este video en YouTube en este momento. Neta, páusalo. Y ponle en buscar. Ponle el niño predicador. Por el amor de Dios. Arrepiéntete. Entonces,
este amigo, pues cree en la selección natural, en la evolución y todo esto. Bueno, digo también, si no crees en la evolución, es que muy prendido el día, quiero insultar mucho. Que no se Ajá. apague la llama. También, si no Dale, crees en la dale. evolución, eres un imbécil. Listo. Si no crees en la evolución, eres un imbécil. Sí. Ujú. Porque parece- está me parece comprobado, güey, correcto. está Comprobadísimo. comprobado. La evolución está comprobada. Es como si no creías en la gravedad. Y si creo completamente en la evolución. Como completamente. Así, sí, no existe otra cosa. Y es para mí lo correcto. Es que existe, no existe, como que no existe otra cosa. Ah, perdón, me equivoqué. En mi cabeza es... Perdón, mi cabeza otra vez. Es que pensé que estabas hablando sobre como la selección natural y así, pues. O sea, como Pero la, ¿qué es lo como- que- como en cuál ca- era tu en cadena pregunta? No entendí. alimentaria, pues. No, o sea, por ejemplo, si yo creo completamente en como en la cadena alimenticia, pues, por así decirlo, pero en los humanos, pues, y en las bestias. Tipo, selección natural, pues, así. No ¿Qué sé, puede- no, qué ya puede, me o sea, perdí, güey. Es el Miguel Luis, Yo soy el ¿qué era, Guerrero, ¿qué era lo que estábamos hablando hace como un mes sobre si creíamos completamente en eso estábamos súper No sé, enfermos? güey. Sobre la Ah, teoría de ok, la evolución ok. también. Ahorita vamos a, Era ahorita sobre vamos a la llegar. teoría de la Ya sé evolución. qué quieres llegar. Entonces, volviendo al naturalismo filosófico, el naturalismo filosófico habla de cómo todas las cosas suceden sin ningún sentido. Haz de cuenta que está la evolución, la Tierra se creó sin ningún sentido, todo pasó al azar, todo pasó así porque debió de pasar y nada tiene ningún propósito ni ningún sentido. Entonces, ¿Por qué? Richard Dawkins... ¿Y por qué? No me pican eso. Yo traigo otros datos. Entonces, Richard Dawkins es un naturalista filosófico y él ve como que una belleza en que todo haya pasado al azar y súper... ¿Qué pasó, Víctor? ¿Todo bien? Saludos, Víctor. ¿Cómo estás? Al 100. Rifando. Entonces, él piensa que todo se hizo al azar entre comillas, ¿no? Porque en el libro explica muchas cosas. Está muy interesante, la verdad. Sí lo recomiendo, está muy padre. Habla de muchas cosas muy interesantes que sí te ayuda pues, a razonar más las cosas. Pero yo no estoy de acuerdo en que las cosas no tengan un propósito. O sea, no estoy de acuerdo en que todo haya pasado de la nada. O sea, no, siento que necesitas más fe para creer que todo pasó de la nada. Ujú. No sé. Sí. Entonces, pues vamos, o sea, ¿hasta qué punto de la ciencia, hablando de este tema de ciencia, filosofía, hasta qué punto la ciencia puede seguir avanzando, o sea, sin que nadie la detenga? ¿Hasta qué punto puede entrar la filosofía, el razonamiento, la moral, la ética? Porque estamos viviendo en un mundo donde, por ejemplo, hay algoritmos de Amazon que los algoritmos están ya sacando productos que saben que le van a gustar a la gente. Ajá. Y luego esos algoritmos también te promueven los productos en redes sociales. Ujú. Y eso está aumentando las ventas de Amazon a lo tonto y pues están pasando muchas cosas y no nos estamos dando cuenta. Y no quiero hablar de teorías conspirativas, simplemente que, por ejemplo, acabamos de pasar tiempo de elecciones, ¿no? Se supone. Estamos hablando del futuro. Sí. ¿Ok? Pasamos tiempo de elecciones. ¿Y ganó él? Pasamos tiempo de elecciones y seguimos votando en papel, güey. O sea, Ujú. no hemos metido tecnología. Entonces, yo me pongo a pensar que lo único que le importa al sistema y que creo que todos sabemos es que la tecnología y el avance tecnológico exponencial que estamos teniendo es simplemente para el consumo. O sea, no es para mejorar la vida del ser humano, Ajá, simplemente para ajá. que consumas más. Entonces, creo que merece la pena debatir estos temas, o sea, que los países, que la Organización de Naciones Unidas, que todos estos, pues esas potencias o estas personas que sí pueden hacer algo, ¿no? Hagan consejos para decir, oye, vamos a usar la tecnología como debe de ser, para llevar la vida del ser humano, para que sea una vida más digna y no para convertirnos en un consumidor nomás. Que el gobierno Mira. haga portales funcionales ¿Qué hace? para sus sea, trámites. ¿cómo? El metro. ¿Cómo? O sea, Amazon, pues el vato pues, es el más millonario del mundo, creo que ya le ganó el de Luis Butón. Ya, Sí, no, algo ya le así. ganó el Elon Musk, ¿no? No, Nah, es que Luego fue otro acuérdate que vato. China dijo Bitcoin Estamos en aquí el no. 21 de junio, güey. Bueno, a Ya lo le ganó mejor Elon Musk aquí. No, Luisca del 21 de junio, ojalá el 2 de junio hayas metido dinero a Bitcoin y el 21 de junio haya subido. Dogecoin. Ojalá lo hayas hecho. Mira, aguanta. Fue muy de televisión. No. Mira. No, mira. Yo creo que la ciencia, como la ciencia se refiere mucho a la evidencia, Sí. literal gira en torno a la evidencia. O sea, observar y se refiere a evidencia. Es algo muy marcado, pues, porque la Método filosofía, científico. la filosofía es como razonar sobre alguna verdad, pues. Es
pues más filosófico, vaya, más razonamiento. Pues lo Ajá. otro es conocimiento pues aplicable, ¿no? General, que puede aplicar de manera general. O sea, puedes cambiar el contexto y a veces pues puede que cambie, a veces no, pero ya se sabe, pues ya está establecido. Entonces habla mucho de la evidencia. Y dado que la ciencia, si es que yo, Joshua, observo, experimento, y así es como consigo ciencia, entonces, ahorita lo que decíamos, pues si la ciencia tiene un límite de hasta dónde se reforma y hasta qué contexto y qué parte de la humanidad deja de reformarse, yo creo que no se deja de reformar. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer ciencia, pues. Yo puedo, o sea, yo puedo observar, yo puedo experimentar, y ya yo digo que es ciencia, pues. Porque esa es la definición, pues. Es lo que es, pues. Observar, experimentar, y es por la evidencia, yo sé algo y yo lo concreto, y lo digo, lo predico, o no lo digo, pues me lo quedo. Pero yo siento que la ciencia la hacemos nosotros. Es muy Ok. parecido a la filosofía para mí, pues, porque si yo, es lo que digo, pues si yo mismo puedo observar y puedo experimentar, yo la puedo hacer entonces. Eres ciencia. Yo soy no, pues yo la yo la puedo hacer pues también. Entonces, filosofía es sobre razonar sobre una verdad, pues. O sea, ponerte a pensar en tus relaciones, en si Dios existe, otras cosas, pues es razonar la verdad de lo que te rodea, pues, pero tiene que ser una verdad, pues, o sea, tienes que Sí. tú hacerla. Entonces, la filosofía se me hace mucho menos manipulable que la ciencia. Siento que la filosofía es más real. Y es que, por ejemplo, en veterinaria nosotros nos damos cuenta que cosas que antes eran ya no, y Ajá. eran comprobadas científicamente Sí, sí. antes y ahorita ya no funcionan. Y, oye, ¿sabes que se descubrió que tal medicamento es mejor que este? O ¿sabes que nunca debiste haber tomado ese medicamento Sí. porque era dañino? Y nos vamos enterando hasta ahorita, pues. Entonces también tiene su sesgo la ciencia. O sea, y lo vemos así, o sea, va cambiando. Y un día una cosa está bien y otro día, como el querido López-Gatell, ¿no? Que al principio de la pandemia nos dijo, no se cubrebocas, no es necesario. México de los 3 peores en doritos COVID. después. 3 doritos después, como 200,000 muertes en México. Y yo creo que, y a lo que quiero llegar es como que tratemos de alguna forma de poner a la par el progreso filosófico, Ajá. o sea, el progreso de la razón con el progreso de la ciencia. Porque estamos viendo cómo, y es lo que decía al principio, o sea, todo está avanzando, los celulares están avanzando, están yendo, por ejemplo, y aquí está la cuestión, Blockchain. Elon Musk, que quiere ir a Marte, quiere hacer una estación allá en Marte. Y está avanzando lo que tú quieras, pero el razonamiento filosófico detrás de eso no hay. Ok. ¿Por qué? Porque está acabando con nuestro planeta. Ajá. Porque para llegar a Marte tienes que haber matado a muchas personas, que muchos sean esclavos, contaminar demasiado el mundo. Entonces, realmente estamos poniendo en cuestión Ajá. los avances científicos respecto a la moral y a la ética. O nomás estamos arrasando con el mundo, literal. Ujú. Y estamos viendo pues todo eso. Sí, yo por ejemplo, bueno, de lo muy, muy poco que quise leer acerca de este tema, yo vengo con más dudas que cualquiera de ustedes. Lo que leí acerca de la filosofía es el conjunto así como de creencias, pensamientos y razonamientos de manera holística, si no me equivoco esa es la palabra, Cállate. que básicamente significa que ven un panorama, o sea, amplio, pues no es como la ciencia que se enfoca en específicamente el proceso exacto, bueno, ciertos procesos que conforman a un todo, sino que la filosofía lo que hace es, yo tomo en cuenta absolutamente todo el contexto de las cosas para ver de qué manera van a afectar. Y así es como tú dices, pues a lo mejor Elon Musk se está concentrando totalmente en, ¿sabes qué? Quiero llegar a Marte y para llegar a Marte necesito construir una nave, necesito, no sé, cargar Simón. combustible en Pemex, no sé, lo que sea. Sí. Y Ya tenemos o sea, refinería. algo bien, ¿viste? Sí. Sí, Grandes. caminando hacia el futuro. El futuro de México. Sí. El petróleo. Pero el punto es que, o sea, este vato a lo mejor sigue sí ese método científico de vamos paso por paso de manera individual, pero así como tú dices, no está filosofando de la manera correcta en un sentido de que O sea, no, ¿qué costo está, real? No está viendo el contexto completo Sí, donde está cobrándose, pues como tú dices, un montón de vidas, está cobrando el planeta con tal de llegar a un fin de decir, tuve un avance científico, pero sí es cierto que pues filosóficamente estuviste pues de la fregada, porque Sí, no se no la necesitas lleva- nada Mira, más, siento pues. o sea, ahorita, desde tipo la revolución industrial y todo eso, siento que la ciencia y, bueno, la filosofía se ha apartado mucho porque la ciencia se ha creado, o más bien se enfoca en resolver problemas nada más, no en enriquecer, Sí. o sea, al ser humano. Entonces, si la ciencia nada más está literal impulsando, pues,
desde esa época, ¿no? Las fábricas que empezó el capitalismo y pues ahorita estamos viendo el final, pues, del capitalismo. Es el borde de la muerte de un montón de gente, demasiadas horas de trabajo, o sea, esclavitud, Somos altamente literal. productivos, Altamente productivos, entonces pero siento que matando la al- ciencia, en vez de haberse usado para provecho pues del desarrollo humano, se está usando para el desarrollo económico, pues. Todo se está ¿Y yendo quién, hacia por allá. ejemplo, Todo se está yendo hacia es que allá. está bien chistoso, a mí se me hace bien interesante eso porque el capitalismo nos lleva al desarrollo, Ajá. ni siquiera, no puedo decir desarrollo económico, simplemente es a Enriquecerse. hacerte consumir, o sea, a consumir más, pero, o sea, siento que se está como que regulando por ahí, Sí, quién sí. sabe cómo, o sea, siento que solo es como que el capitalismo, por ende, es como que consume, y no tiene como que un fin, es como que consume, no hay, y nadie se plantea, bueno, no iba a decir que nadie, o sea, sí nos planteamos, pero realmente las personas que pueden hacer algo no se plantean el fin de esto, o sea, ¿qué pasaría si seguimos consumiendo todo lo que consumimos en Amazon? ¿Qué pasaría si seguimos tirando toda la comida que estamos tirando? Porque podemos ver que, por ejemplo, ahorita estamos en Sonora, el primer lugar, creo que el primero o segundo lugar de obesidad infantil. Creo que México también es el segundo lugar de obesidad del mundo. A la bestia. Obesidad significa que estás sobrecomiendo y basura. Ujú. Y por otro lado vemos países o continentes que se está muriendo la gente de hambre. O sea, es ilógico. O sea, es ilógico que gente se está muriendo de hambre y por otro lado gente se está muriendo por comer de más. Entonces, pero al sistema no le interesa regular eso, no le Ajá. interesa razonar, le interesa consume, no le interesan las personas. Y es lo que vimos la vez pasada, pues el episodio que vemos de la justicia, que esta persona en el artículo hablaba de que todo, o sea, la propiedad privada está por encima de la hambruna. Ajá. Y es ese pensamiento egoísta de que lo único que importa es el crecimiento económico. ¿Cómo juzgas tú un Sí. sexenio de un Exacto. presidente? Por ejemplo, Porque crecimos económicamente, no Ajá. te importa. Sí, mon. Imagínate esto, ponte a pensar esto. Termina el sexenio Andrés Manuel López Obrador y a lo mejor, pues, pon tú, decrecimos 1%, es un ejemplo, no va a pasar, pero decrecimos 1% en economía y dijimos, pues qué zarra. Pero imagínate que bajamos del primer lugar en obesidad, bajamos al 10º. Eso no lo vemos. Ajá. A lo mejor cobra un riesgo, ¿sabes qué? Vamos a sacrificar economía por salud y vamos a decrecer, pero Sí. no nos importa la economía nomás, no nos Sí. importa que la gente se esté muriendo de hipertensión, no nos importa los paros cardíacos y la diabetes y todo eso, no, nomás nos interesa pues el crecimiento económico y así juzgamos a un presidente, así juzgamos un movimiento, así juzgamos un sexenio, nomás si crece económicamente. Sí, Ujú. y por ejemplo, sonamos raros quienes decimos, por ejemplo, lo que dije ahorita, ¿no? Yo creo que la ciencia la hace uno mismo. O sea, hay gente que defiende la ciencia de manera enferma. O sea, la evolución, por ejemplo, Simón. que es una teoría, ¿no? Que completamente comprobada por ciencia, pues por evidencia. Y lo defiendes a morir, güey. Pero supuestamente la ciencia debería servirme a mí, o sea, debería ser mi herramienta. Yo no debería de funcionar hacia la ciencia, pues la ciencia debería funcionar hacia mí. Sí. Pues, o sea, debería ser mi herramienta, pues mi manera de comprobar. No que la ciencia me tiene esclavo a pensar de una manera. pues. Simón. Y por Ok. ejemplo, y siento que así hemos hecho la ciencia los últimos 150, 200 Sí. años, o sea, que la hemos hecho para resolver problemas nada más, pero no para sanar nuestro corazón, para pedir perdón, que la filosofía supuestamente eso es lo que hace. Ujú. Pero no entiendo por qué por qué las Y apartamos. es que pues, pasó también. algo bien interesante, y es que antes los filósofos, tú ves a un Aristóteles que no era nomás vamos a platicar de la razón, Ajá. sino era un científico Ajá. también. O sea, y a lo mejor el vato estaba súper equivocado porque todos los de su época estaban equivocados porque era lo que tenían a la mano, pero el vato hizo como que empezó a pensar, Simón. pensar más fuera de la burbuja. Y entonces esos filósofos eran científicos también. Sí. Y hubo un momento en la historia en que se separó. No, la razón no tiene nada que ver, nosotros nos vamos a enfocar en datos Sí. exactos, nos vamos a enfocar en cosas comprobadas y los filósofos que piensen en sus cosas y que se hagan bolas. Entonces, yo creo que el problema es que el científico dejó de filosofar y Sí. el filósofo dejó de creer en la ciencia. O sea, no, y creo que nunca debió de haber pasado. Yo creo que si tú eres científico, si tú tienes, no sé, de cualquier área, tienes que preguntarte por qué estás haciendo eso. O sea, Sí. ¿por qué quiero más inteligencia artificial? ¿Por qué quiero Ok. crear robots más humanos? O sea, ¿por qué lo quieres hacer? O sea, porque quiero, y es lo mismo que hablábamos, o sea, vemos máquinas supliendo a humanos y hay menos trabajo. ¿Por qué? Porque al dueño de la empresa nomás le importa ganar dinero y no Sí. razona eso. O sea, no le importa, lo único es el dinero como un fin en sí mismo, la economía, el crecimiento y no nos importa lo demás. Exacto, y estamos deshumanizando todas esas herramientas que son nuestras, pues filosofía, ciencia, ingeniería, todas esas cosas, economía, las estamos deshumanizando. ¿Por qué? Porque estamos viendo completamente el producto, pues. Sí, man. Y Ajá. deshumanizamos todo, literal. O sea, todo lo que supuestamente nos debería servir para tener una mejor calidad de vida,
lo estamos usando para destruir a la otra gente. Pues. Sí. Entonces se está deshumanizando todo eso bien zarra. Sí, creo que ya por fin entendí tu punto. La neta, ahorita no lo captaba. ¿De qué? Pero, o sea, todo lo que dijiste. Pero creo que ya lo... Vean a partir del minuto 15. Sí. No, pero... Ni sé cuánto llevamos de... Pero lo que pienso es que se me acaba de apagar el cerebro y se me olvidó toda la idea. La neta. Riz, préndete. Sí, literal. Sí, me apagué. Ya me estabas entendiendo. Ya te estaba entendiendo y ya dejé de entenderte otra vez. Así, no, ya. Se prendió otra vez. No, yo sí pienso que hay un punto de convergencia entre la filosofía y la ciencia. Y es que, como tú dices, entiendo tu punto en el sentido de que dices, no están pensando más allá. O sea, sí hay una cierta pues, filosofía detrás de lo que hacen, porque pues Ajá, estás viendo, todavía si sigues viendo avances científicos, es porque la gente se está preguntando cómo, por qué, o de qué manera puedo hacer esto más sencillo, de qué manera lo puedo hacer más atractivo. Pero es cierto que, como tú dices, el enfoque se está yendo totalmente hacia el consumismo. Entonces, en lugar de pensar realmente, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto en un sentido de social? ¿Cómo va a afectar el hecho de que yo esté haciendo esto y por qué? Y yo creo que eso es lo que ya están dejando de lado. Eso es lo que entiendo de lo que tú has dicho. Sí. Pues, porque, o sea, si se enfocan nomás al consumismo, pues sí vamos a seguir creciendo en ese sentido, que sí es una manera de filosofar desde, como yo lo entiendo, pero es una manera de nomás enfocarte. Es que al final una el capitalismo sola es una cosa. cosmovisión. Ajá. Sí. Sí. Entonces, si te clavas en eso, pues sí vas a estar filosofando en tu capitalismo y vas a crecer en él, pero pues vas a dejar de lado todo lo demás que existe en el mundo. Sí. O sea, el capitalismo no lo es todo. Sí, pues, o sea, vaya. ¿y se acuerdan de cuando estábamos en uno de los ensayos del podcast que hablábamos sobre lo de los partidos políticos? Que imagínate si el vato este que es del PRD le pregunta al del PAN, oye, ¿y tú qué me recomendarías hacer? Con todo lo que yo dije, ¿qué crees que me serviría a mí? O sea, imagínate si la ciencia fuera así con la filosofía. Oye, de toda mi ciencia y mis cosas exactas, ¿qué crees que me faltaría? ¿Dónde me faltaría indagar? ¿Dónde me faltaría investigar y descubrir? O sea, ¿a qué partes son las que estoy cegado pues por mi conocimiento y por mi exactitud? ¿Qué es lo que el filósofo le diría? Pues, o sea, y también, o sea, siento que ahorita, como que sí hay gente que se está dando cuenta que filosofía y ciencia se pelean, pero, por ejemplo, filosofía a veces, los que se consideran filósofos o leen mucho, que ni siquiera son, pero leen mucho más de eso, pues, como que todo lo dejan en la subjetividad y en lo inexacto y en lo vago, pues, en lo vago, pues, porque siento que es un límite bien aburrido, bien opresivo, no sé, pues, Sí, igual que la exactitud de la ciencia, pues, siento que es igual de opresivo como vagar demasiado, porque no es que me moleste no llegar a un punto inexacto, pues, pero siento que también es muy inútil, o sea, estar solo vagando por el universo y pensar que todo es por ejemplo, eso, pues, ¿cómo se llama? Richard Dawkins, que dijiste. Sí, como ese vato, pues, si él realmente cree que todo es al azar, o sea, ¿qué pedo? O sea, o sea, qué zarra. Qué zarra Al menos que él no, sentirte que no tiene no haya... propósito, A lo güey. mejor y si lo intentó, no, pues ya está muerto, no sé. O no sé si está está muerto, vivo. está vivo. Está vivo. Pues no sé si lo he intentado, pero pues pensar más, pues pensar diferente, o sea, y tratar de indagar en las partes donde su ceguera mental o intelectual no le permite ver cosas que la filosofía a lo mejor sí puede, pues. Sí, y es que... Y lo vemos en las escuelas. O sea, lo vemos que me Ciencias enseñan naturales. física, enseñan ciencias naturales, enseñan matemáticas. A nadie le importa la clase de ética porque siempre la dan bien zarra, la clase de Ajá. historia, a nadie le importa que la hacen bien aburrida. Entonces, no sé, creo que el sistema nos enseña a todo esto científico, pero cuando en la primaria, en la secundaria te enseñan a razonar, a tener un pensamiento crítico, no te llevan a eso. Entonces, ¿qué pasa? Formas una sociedad que va a estudiar una carrera y que no se va a poner a pensar, oye, ¿por qué hacemos las cosas? Sino que se va a fascinar porque un güey va a decir, vamos a ir a Marte, tengo todo el dinero subsidiado del gobierno, $5,000 millones creo que son los que ganó Elon Musk. No es rico nomás porque sí, es porque le paga el gobierno de Estados Unidos. Paréntesis. Pero el vato... o sea, quiere llegar a Marte y vemos el SpaceX y vemos toda esta fascinación que tenemos por la ciencia, pero nadie le se quemó el pregunta SpaceX. realmente qué está detrás de eso. Y es solamente un ejemplo, ¿no? de pues, lo que quiere hacer, pero eso lo vemos en absolutamente todo. Todas las industrias masivas, la industria de la moda de ropa, a nadie le importa. O sea, ¿por qué en vez de hacer toda esta inteligencia artificial, celulares super fregones, super cámaras, lo que tú quieras, ¿por qué no hacemos tecnología para distribuir comida a gente que no tiene? ¿Por qué no hacemos
para eficientar el transporte para personas que no pueden, Sí, o sea, ese tipo de cosas, para realmente ayudar a la sociedad, pero nadie se pone a pensar eso y vivimos, igual como lo hemos repetido, en una sociedad que nomás le importa el consumo, que le importa ganar y que no le importa el otro. Entonces, creo que nos hace muchísima falta ese razonamiento crítico, pensar más las cosas, pensar por qué pasa lo que pasa y pues creo que en ese punto es, sí, la ciencia obviamente es buena, los avances tecnológicos son súper buenos y creo que nos van a ayudar, pero algo que yo creo es que la ciencia en sí sola no ayuda a la sociedad. O sea, la ciencia, como tú decías ahorita, está para servirnos. Ujú. Entonces, ya tenemos todo este conocimiento, ¿cómo lo vamos a usar para que sirva al ser humano? No para que el ser humano sea un servidor de la ciencia, que sea un servidor de la tecnología, porque es lo que somos. Sí. Somos servidores de nuestro celular. Ajá. Pero ¿cómo hacer para que el celular nos sirva a nosotros? Y empezar a pensar, pues, todas estas... Y eso es algo a lo que yo quería llegar, neta, ya estaba esperando. Güey. Descargas 3 Me- aplicaciones, güey. Sí, ¿Son tres que eran dos? sencillamente. ¿Eran 3, no? ¿No? ¿2? Yo tengo una y él también. Vaya, vaya. Invierten Vaya, en vaya. criptomonedas. es el Invierten en futuro. criptomonedas. Quería llegar a eso y estaba leyendo sobre una universidad pues es muy famosa, la Universidad de Brown de Estados Unidos, que es famosísima. Y ellos dicen que la ciencia no resuelve nada, porque la ciencia sin O sea, en sí aplicarse misma, no, pues, no, 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 no sirve de nada, pues entonces la ciencia es nada más pues evidencia, pues, o sea, que puedes hacerlo, pues, pero el mérito pues es del ser humano, pues, de aplicarlo, de practicarlo. Entonces siento que está súper demasiado valorada pues la ciencia y esas definiciones como filosofía. Siento que las tenemos demasiado en el pedestal así y tenemos pues a la humanidad pisándola. Y al desarrollo humano y al pensador y al que da la opinión, pues al que se va en contra pues de todo lo que dice así, pues ya me cansé de decir sistema, quiero decir otra palabra, pero no puedo. Eso pues Imperio. me cae gordo pues que usamos todo eso o que hacemos conceptos y hacemos divisiones entre la gente para resolver cosas, pero terminamos apartando por completo el beneficio colectivo, pues el beneficio, pues, o sea, resolver cosas realmente y hacemos respuestas populistas, pues que con definiciones como ciencia, como física incluso, o sea, que sí tienen la razón, pues sí son comprobables, pues, pero eso está empezando a satisfacer las cosas dentro del ser humano que no deberían de ser utilizadas de esa manera, pues, que se deben de utilizar hablando, con perdón, exponiendo lo que crees, que te reboten las cosas malas que piensan o cosas que no le están sirviendo de nada Sí. al mundo, para que te des cuenta y cambies, pues, y hagas algo que aporte realmente. ¿Sabes qué se me hace bien zarra a mí? Que, por ejemplo, No. hay muchos avances científicos que yo estoy seguro que sí hay personas que la neta dicen, yo voy a hacer esto con un fin. O sea, hay personas que se van a dedicar totalmente a querer encontrar una cura para el cáncer, Sí, por man. ejemplo, y dices, pues qué fregón, o sea, sí. qué chilo. Y porque de esas personas sí las hay, y sí hay personas que han hecho avances increíbles en eso, Ujú. pero qué zarra que, o sea, sí están esas personas, pero para que esas personas puedan llegar a la sociedad, siempre hay un mediador que es el que está haciendo todo el desorden. Sí. O sea, por ejemplo, veo muchos avances, a lo mejor, no sé, en ondas farmacéuticas, Ujú. pero viene la industria de la farmacia y hace un despapalle Sí. y hace todo lo que se les da su gana, pues, ¿no? Sí, sí. O sea, tienes a tus científicos trabajando, haciendo algo fregón así por el resto de la sociedad, pero llega la industria y lo deshace todo totalmente Sí. y llega ya nomás algo súper zarra para la sociedad, algo que, o sea, vemos pues obviamente pues medicamentos muy caros, inaccesibles, cosas así por el estilo, Sí. pues y, o sea, no sé, pues no... Cuando por fin le puedes buscar así como que esa utilidad a la ciencia, o sea, siempre llega alguien o algo que lo va Absolutamente. a deshacer, pues, o Sí. sea, qué mala Sí, onda. y... Todos bien tristes. Sí, güey, güey, sí, ya me güey, agüité. qué zarra, ¿Y por güey. qué se nomás no cancela. imprimes más dinero y ya, güey? Que impriman más pocos. Ay, no. Que impriman Acepten más dinero Elon más. Musk. Sí, yo creo que lo que queremos dejar en este episodio no solamente es pues, de que el conocimiento que nosotros tengamos o que, no sé, no es como que tenemos mucho conocimiento al respecto, simplemente que cada uno de los que está escuchando esto se pregunte qué está detrás de esos avances, qué está detrás de ese descubrimiento, qué está detrás de lo que están Ajá. viviendo. ¿Qué están haciendo? No, estamos metiendo Ah, de manera Continúa. extraña. y bueno, pues ya nos vemos el otro. No, sí, pues que se queden con eso de pensar, o sea, ¿por qué el hombre tendría que ir a la luna?
¿Por qué tendríamos que hacer cierto avance? ¿Por qué necesitamos inteligencia, o sea, robots superhumanos? ¿Por qué nos tenemos que poner la vacuna, Luis? Cállate, güey. Cállate. Ponte la vacuna, por favor, si puedes. No seas tonto. Te lo ruego. Te lo ruego. Y si tu abuelita no quiere, róbate una y pónsela sin que se dé cuenta, por favor. Y pues sí, nos vemos el otro lunes. Nos vemos en el futuro otra vez. Creo que el otro lunes hay un invitado. Sería el episodio día 4. Creo que hay un invitado. Ya hay un invitado. Vamos a hablar de un tema muy interesante. A lo mejor ya van a saber para ese entonces, o a lo mejor nos lo guardamos. No tengo idea. Seguramente el viernes voy a tomar historias y voy a decir que aquí Spoiler. está. Pero espero aguantar. Entonces, pues nos vemos el otro lunes en un episodio más de Inculto Podcast. Espero les haya gustado. Y nos vemos. Nice. Bye. Bye.